Sí, efectivamente, hoy fue el turno en principio desde las 10 de la mañana hasta hace pocos minutos nada más del fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, y en minutos nada más tendrá lugar el alegato de la doctora Mercedes Balestrini. ¿A qué hizo referencia Ruiz Moreno? Que él no tiene dudas, el fiscal, de la autoría material de Brenda Agüero en todos los hechos, en los 13 casos que se investigan allí en el neonatal. Dijo justamente que no hay ninguna duda de que fue la enfermera la que cometió todos y cada uno de los hechos, que en realidad no hay indicios, hay pruebas fehacientes de esto, y empezó a enumerarlas a lo largo de su alocución. ¿Cuáles son esas pruebas a las que hizo mención el fiscal? Entre ellas, y algunas vamos a mencionar, Silvia y Adrián, hizo referencia a que Brenda Agüero estuvo presente durante los 8 días en los que se registraron los 13 episodios, de manera que la situó temporalmente y espacialmente en ese lugar, en el hospital materno neonatal. Y con respecto al móvil, ¿a qué habría llevado a la enfermera a hacer lo que hizo? Sería justamente querer ascender. Primero, hacerse notar ante sus superiores que ella se daba cuenta de inmediato lo que pasaba con cada uno de los bebés, para llegar al área de neonatología, que era el sueño que tenía esta mujer. Pero si les parece, repasamos en detalle lo que acaba de alegar el fiscal. Faltaba oxígeno. Esto ocurrió en un centro obstétrico que por la dinámica médica y por ley les es exigible la presentación en documentos que son las historias clínicas principalmente, pero no los únicos. Y acá, en el apoyamiento de la acusación, la documentación es profusa. Pero no solo eso. También se puede llegar a conclusiones, por ejemplo esto, que obedece una ley física. Nadie puede estar y no estar en un lugar a dos tiempos. ¿Cómo se llega a eso? Es quizás en donde traté de ser más minucioso por el rigor a la afirmación de que la única persona que estuvo las 8 fechas en que ocurrieron los 13 atentados es Brenda Agüero. Resultado que se llega por 2 vías distintas, pero fui muy exhaustivo al tratar de explicar cómo se construyó ese trabajo y cómo se dio la verificación, no solo de la utilización de un método para hacerlo, sino la fuente y la conclusión de modo tal que pueda ser verificado y corroborado o controvertido por todas las partes. Ninguna de las partes pudo hacer una sola contradicción en ese informe y en ese sentido. ¿Ustedes no tienen dudas, doctor, de la autoría de Brenda Agüero? No, creo, y mirá, y vos fijate, ustedes en general tienen mucha experiencia tribunalicia. En los homicidios, en donde se ha llegado a condenas, ¿cuántas veces ha habido tanta prueba? ¿Hubo intento de fuga, doctor? Bueno, es un indicio, eso hablando de pruebas e indicios. Lo real y cierto que ella estaba buscando vivienda en Buenos Aires y no le había dicho absolutamente nada, ni siquiera su núcleo primario, que es su familia. Fiscal, sobre el final habló sobre los motivos que habría tenido Brenda Agüero. ¿Qué puedo concluir sobre eso? Bueno, yo estoy absolutamente convencido que dentro de este perfil de ella y esa personalidad narcisista de siempre estar en el centro de la escena y los rasgos psicopáticos que le permiten a ella generar la escena en donde ella esté en ese centro donde obtenga la respuesta de la imagen que espera de los demás, ser siempre la mejor, siempre la de más altas notas, la primera en reaccionar, está condicionado a nada más que ese reconocimiento le permita ir al área de neonatología.
Bueno, Karina, desde un comienzo, hace 3 meses atrás, cuando arrancó el 6 de enero este juicio, en los primeros días el fiscal Ruiz Moreno siempre decía que había indicios, pero hoy habla de pruebas concretas contra la enfermera Brenda Agüero. Y nos preguntamos qué dice la defensa ante esto. Bueno, justamente, Silvia, la defensa de la enfermera hizo alusión a que solamente hay indicios y no pruebas en este caso. Que, por ejemplo, y con respecto a lo que mencionaba el fiscal de la presencia de Brenda Agüero en los 13 hechos que acontecieron allí en el hospital, no significa que ella haya sido la autora de los asesinatos y de los intentos de homicidio de los bebés. O sea, situarla temporoespacialmente no significa que ella sea una asesina serial. Pero también tengamos en cuenta que el fiscal descartó otras posibles hipótesis, como por ejemplo la autoría de otras personas, la mala praxis o la posibilidad que se hayan realizado algún tipo de experimentos con los bebés, y el defensor de Agüero hizo foco en esos puntos. Él sigue diciendo que el hecho que Brenda Agüero haya estado presente en determinados días dentro del centro obstétrico, como si estuviera solamente el bebé y solamente Brenda Agüero, la coloca en una situación de autoría. Y eso no es así, porque nunca Brenda Agüero y nunca el centro obstétrico, que no es una pieza de 3x3, sino que es un cúmulo de habitaciones y tabiques y aparatos y secciones, siempre había entre 20 y 25 personas. Razón por la cual el hecho de que Brenda haya estado presente en determinados días, no en todos, ya lo vamos a aclarar la semana que viene en los alegatos, no significa que Brenda Agüero sea la autora responsable de los hechos que le acreditan a ella. Y con respecto a la motivación a la que se hizo alusión, que ella hizo esto para ascender al área de neonatología. Y me parece que carece de absoluto rigor científico. Una cosa es rasgo de personalidad y otra cosa es personalidad. Ella tiene, lo dijeron todos los científicos, tiene rasgos narcisistas. Y entonces, una cosa es el rasgo y otra cosa es la personalidad. Aún así, cuando esta defensa le preguntó a los científicos, psicólogos y psiquiatras, si el rasgo narcisista que tenía Brenda era posible que la llevara a llevar adelante actos delictivos para ascender al neonatal, le dijeron no, de ninguna persona, de ninguna manera. Esos son rasgos, eso podría ser una personalidad, pero de ninguna manera nosotros podemos llegar a ese extremo. Bueno, por un lado, Karina, el abogado defensor de Brenda acaba de decirte que va a demostrar la semana que viene que no estuvo presente en todos los casos, en todas las fechas, la enfermera. Y por otro lado, mucha expectativa por el alegato de los fiscales en la jornada de mañana, donde van a apuntar a los funcionarios imputados, entre ellos la ex directora del hospital y el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso. Sí, justamente con respecto a ese tema, Adrián, le preguntábamos al fiscal Ruiz Moreno si iba a haber modificaciones importantes en las calificaciones de los exfuncionarios y nos decía que no van a ser importantes, pero que en algunos casos se van a cambiar. Y la otra parte de este juicio, que, reitero, tiene una gran carga de emoción, son justamente los padres y las madres del dolor. Hablábamos con ellos y lo hicimos durante todo este proceso y siempre nos remarcaban que ellos necesitan cerrar esta etapa de tanto dolor para que sus hijos puedan descansar en paz, pero muchos de ellos se van hasta el momento con sabor a poco. Me parece que hay cosas que ya han quedado muy confirmadas, que se van a ver expuestas ahora. Teorías que han dicho antes y que se han ido cayendo a lo largo del juicio. Y nosotros estamos cerrando ciclos. La verdad que hay muchas cosas de este juicio que nos hemos dado cuenta que hay respuestas que no vamos a tener. Es lamentable, pero nos vamos a ir con dudas. Y hay algunas cosas que sí hemos podido reconstruir de nuestras historias, que es con lo que en lo personal nos vamos, esa búsqueda de justicia y de reconstruir nuestras historias, lo hemos podido de a poquito ir rearmando. ¿Qué respuestas no encontraron? Yo en lo personal, por ejemplo, siempre tuve la duda de mi hijo tenía una manchita con sangre que esperaba que algún médico hiciera alguna mención, quién lo vio, quién decidió no verlo. Y han pasado todos los testigos y nadie hizo mención de nada. Entonces ya eso es como asumir la realidad de que me voy a ir con respuestas inconclusas.
¿Con una condena para todos sería algo de justicia? Algo de justicia. Sí, nosotros no nos aferramos al odio, que yo siempre lo dije, nosotros nos hemos manejado por el amor hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia dejarle mensajes de salir a luchar cuando algo realmente es injusto, pero nosotros entramos en este juicio ya perdiendo algo que no vamos a recuperar ni con la condena, así sean las máximas, y con una vida cambiada por completo, porque nosotros nunca más vamos a hacer lo mismo, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras familias. Entonces es muy doloroso, es luchar por lo que se puede realmente. Bueno, Vanessa y Raúl, que han estado desde el primer momento intentando encontrar una respuesta de por qué murió su hijo, ¿no? Ellos pensaban que había sido una muerte natural y de pronto, cuando empieza a investigarse, surge todo esto, la posibilidad de la intencionalidad, ¿no? Y como dice Vanessa, imposible que la vida vuelva a ser como era, teniendo en cuenta que su hijo está muerto, ¿no? Sí, sin dudas. Y una de las frases que señalaba esta mamá era la que ellos no tienen odio ni rencor, solamente quieren saber qué pasó con sus hijos para poder cerrar definitivamente o en parte, ¿no? Porque eso definitivamente nunca van a poder cerrarlo. Esta etapa de tanta tristeza, de tanta congoja. El juicio continúa hoy, Silvia y Adrián, con el alegato a esta hora porque se ha reanudado ya esta audiencia de la doctora Mercedes Balestrini, la otra fiscal de Cámara, y en el día de mañana se van a conocer los pedidos de condena por parte de ambos fiscales. Gracias, Karina. Gracias.